Malcolm Muggeridge ha escrito A 20th Century Testimony. Cuando recuerdo mi vida, cosa que a veces hago, lo que me sorprende con más fuerza es que lo que en su momento parecía significativo y seductor, ahora parece sumamente fútil y absurdo. Por ejemplo, el éxito en sus diversas formas. El ser conocido y elogiado, los placeres ostensibles como el de ganar dinero o seducir mujeres, o viajar, moviéndose por el mundo de aquí para allá y de arriba abajo como Satán, explicando y experimentando todo lo que la feria de las vanidades tiene para ofrecer. Vistos retrospectivamente, todos estos ejercicios de autosatisfacción parecen pura fantasía, lo que Pascal llamaba lamer la tierra. Centrarse en amigos o enemigos. En particular, los jóvenes, pero no solo ellos, tienden a centrarse en los amigos. La aceptación y la pertenencia a un grupo de iguales puede tener una importancia casi suprema. El espejo social, distorsionado y cambiante, pasa a ser la fuente de los 4 factores que sustentan la vida, creándose entonces un alto grado de dependencia respecto de los fluctuantes estados de ánimo, sentimientos, actitudes y conductas de los otros. La amistad puede también centrarse exclusivamente en una sola persona de una manera comparable a algunas dimensiones del matrimonio, generando dependencia emocional respecto de un individuo, una espiral ascendente de necesidad, conflicto y las interacciones negativas resultantes. ¿Y qué decir cuando es un enemigo el situado en el centro de la propia vida? La mayoría de las personas nunca piensan en ello, y probablemente ninguna lo hace conscientemente. Sin embargo, es muy común que la gente se centre en un enemigo, en particular cuando existe una interacción frecuente entre quienes se encuentran en un conflicto real. Cuando alguien siente que ha sido injustamente tratado por una persona emocional o socialmente significativa, es muy fácil que se obsesione con esa injusticia y convierta a la otra persona en el centro de su vida. En lugar de conducir proactivamente su existencia, la persona centrada en el enemigo reacciona con contradependencia a la conducta y las actitudes de un enemigo percibido. Un amigo mío que daba clases en una universidad se sentía muy aturdido a causa de las impertinencias de cierto administrador con el que mantenía una relación negativa. Se permitía pensar constantemente en aquel hombre hasta que se convirtió en una obsesión. Le preocupaba tanto que ello influyó en la calidad de sus relaciones con la familia, con su iglesia y con sus compañeros de trabajo. Por fin llegó a la conclusión de que tenía que dejar la universidad y aceptar un puesto docente en alguna otra parte. Le pregunté entonces, ¿preferirías realmente enseñar en esa universidad si ese hombre no estuviera allí? Sí, me contestó, pero mientras él esté allí, quedarme sería una acción destructiva en todos los aspectos de mi vida. Tengo que irme. ¿Por qué has convertido a ese administrador en el centro de tu vida? La nueva pregunta le sorprendió. Negó el hecho. Pero yo le señalé que estaba permitiendo que un individuo y sus impertinencias distorsionaran todo el mapa de su vida, socavaran su fe y la calidad de sus relaciones con sus seres queridos. Finalmente admitió que aquel individuo había ejercido ese efecto en él, pero sin aceptar que se trataba de una elección propia. Atribuyó al administrador la responsabilidad de la situación conflictiva. Declaró que él mismo no era el responsable. Mientras hablábamos, poco a poco fue comprendiendo que sin duda el responsable era él, pero que, como no controlaba bien esa responsabilidad, se estaba convirtiendo en un irresponsable. Muchas personas divorciadas caen en una pauta semejante. Todavía las consume la ira y la amargura y la ansiedad por justificarse con respecto al excónyuge. En un sentido negativo, todavía están psicológicamente casadas. Cada una de ellas necesita de los defectos de su expareja para justificar sus acusaciones. Muchos, niños grandes, atraviesan la vida odiando secreta o abiertamente a sus padres. Los culpan por su comportamiento pasado, su desatención o favoritismo, y centran su vida adulta en ese odio,
siguiendo las estipulaciones del guión reactivo y justificador que lo acompaña. El individuo centrado en amigos o enemigos no tiene una seguridad intrínseca. Su sentimiento de los propios méritos es volátil. Está en función de los estados emocionales o de la conducta de otras personas. La guía proviene del modo en que percibe que responderán los otros, y la sabiduría está limitada por la óptica social o por una paranoia centrada en el enemigo. El individuo no tiene ningún poder. Otras personas manejan los hilos. Centrarse en la iglesia. Creo que toda persona seriamente comprometida con una iglesia reconocerá que la asistencia a las reuniones no es sinónimo de espiritualidad personal. Hay quienes se obsesionan tanto con el culto y los proyectos de la iglesia que pierden sensibilidad ante las apremiantes necesidades humanas que los rodean, con lo cual contradicen los preceptos mismos que creen profesar profundamente. Otros acuden a la iglesia con menos frecuencia o no van en absoluto, pero sus actitudes y conducta reflejan una concentración más genuina en los principios básicos de la ética judeo-cristiana. He participado durante toda mi vida en grupos de servicio comunitarios y relacionados con iglesias, y sé que acudir a la iglesia no necesariamente significa que se vivan los principios que se enseñan en esas reuniones. Se puede ser miembro activo de una iglesia, pero inactivo en la práctica de su evangelio. En la vida centrada en la iglesia, la imagen o apariencia puede pasar a ser la consideración dominante en la persona, lo cual conduce a una hipocresía que socava la seguridad personal y el merecimiento intrínseco. La guía proviene de una conciencia moral social y la persona centrada en la iglesia tiende a etiquetar artificialmente a los otros como activos, inactivos, liberales, ortodoxos o conservadores. Como la iglesia es una organización formal constituida por políticas, programas, prácticas y personas, por sí misma no puede otorgar a nadie una seguridad o un sentimiento de valía intrínseco, profundos y permanentes. Vivir en concordancia con los principios que se enseñan en la iglesia sí puede hacerlo, pero la organización por sí sola no. Tampoco puede la iglesia proporcionar una guía constante. Las personas centradas en la iglesia suelen tender a vivir en comportamientos, actuando, pensando y sintiendo de cierto modo el domingo, y de modos totalmente distintos el resto de la semana. Esta falta de totalidad, unidad o integridad constituye una amenaza adicional a la seguridad, que crea la necesidad de una mayor etiquetación y autojustificación. Cuando se ve la iglesia como un fin y no como un medio, quedan minados la sabiduría y el sentido del equilibrio. Aunque la iglesia pretende impartir enseñanzas sobre la fuente del poder, no pretende ser ese poder en sí mismo. Sostiene que es un vehículo a través del cual el poder divino puede canalizarse en la naturaleza del hombre. Centrarse en uno mismo. Tal vez el centro más común en nuestros días sea la propia persona. La forma más obvia es el egoísmo, aunque viola los valores declarados de la mayoría de nosotros. Pero si consideramos estrechamente muchos de los enfoques populares del desarrollo y la autorrealización, a menudo encontramos en su núcleo la concentración en uno mismo. En el limitado centro de uno mismo hay poca seguridad, guía, sabiduría o poder. Lo mismo que el Mar Muerto en Palestina, acepta pero nunca da, estanca. Por otro lado, si se presta atención al desarrollo del propio ser dentro de la perspectiva más amplia del perfeccionamiento, de la capacidad para servir, producir y realizar contribuciones de modo significativo, entonces se establece un contexto para el fortalecimiento espectacular de los 4 factores que sustentan la vida. Estos son algunos de los centros más comunes a partir de los cuales la gente enfoca la vida. Suele ser mucho más fácil reconocer el centro en la vida de otro que verlo en la propia. El lector probablemente conozca a alguien para quien lo más importante sea ganar dinero. Probablemente conocerá a alguien que dedique su energía a justificar su posición
en una relación negativa en curso. Si se presta atención, detrás de las conductas puede verse el centro que las crea. Identificando su propio centro. Pero, ¿dónde se sitúa usted? ¿Qué hay en el centro de su propia vida? A veces no es fácil darse cuenta. Quizás el mejor modo de identificar su propio centro consiste en examinar atentamente los factores que sustentan su vida. Si usted puede identificarse con una o más de las descripciones que siguen, estará en condiciones de seguirla hasta el centro del que fluye. Un centro que puede estar limitando su efectividad personal. Lo más frecuente es que el centro real de una persona represente alguna combinación de estos y u otros centros posibles. La mayor parte de los individuos son en gran medida el resultado de una variedad de influencias que inciden en sus vidas. Según sean las condiciones externas o internas, un centro en particular puede activarse hasta que queden satisfechas las necesidades subyacentes. Entonces, otro centro se convierte en la fuerza emergente. Cuando una persona fluctúa de un centro a otro, el relativismo resultante es como avanzar en la vida subiendo y bajando por una montaña rusa. En un momento se está alto, en el momento siguiente bajo, y uno hace esfuerzos por compensar una debilidad sacando fuerzas de otra debilidad. No hay ninguna dirección consistente, ninguna sabiduría persistente, ninguna fuente constante de poder, ni ningún sentido del valor y la identidad personal intrínseco. Desde luego, lo ideal es crear un centro claro del que pueda obtenerse sistemáticamente un alto grado de seguridad, guía, sabiduría y poder, que haga posible la proactividad y dé congruencia y armonía a todos los aspectos de la vida. Centro. Si usted está centrado en su cónyuge. Seguridad. Sus sentimientos de seguridad se basan en el modo en que lo trata su cónyuge. Usted es sumamente vulnerable a los estados de ánimo y a los sentimientos de su cónyuge. Cuando su cónyuge no está de acuerdo con usted o no satisface sus expectativas, su profunda decepción da por resultado un repliegue o un conflicto. Todo lo que la relación encuentra en el camino se percibe como una amenaza. Guía. Su dirección proviene de sus propias necesidades y carencias y de las de su cónyuge. Su criterio para la toma de decisiones se limita a lo que usted piensa que es mejor para su matrimonio o su pareja. Sabiduría. Su perspectiva de vida enfoca las cosas que pueden influir positiva o negativamente en su cónyuge o en su relación. Poder. Su poder para actuar está limitado por sus defectos y los de su cónyuge. Centro. Si usted está centrado en la familia. Seguridad. Su seguridad se funda en la aceptación de su familia y en satisfacer las expectativas familiares. Su sentido de la seguridad personal es tan volátil como la familia. El sentimiento de su propia valía se basa en la reputación de su familia. Guía. Los guiones familiares son su fuente de actitudes y conductas correctas. Su criterio para la toma de decisiones es lo que es bueno para la familia. Sabiduría. Usted interpreta toda la vida en los términos de su familia. Como consecuencia, su comprensión es parcial y genera un narcisismo familiar. Poder. Sus acciones se limitan a los modelos y tradiciones familiares. Centro. Si usted está centrado en el dinero. Seguridad. Su valía personal está determinada por su patrimonio. Usted es vulnerable a todo lo que amenaza su seguridad económica. Guía. El beneficio económico es su criterio para la toma de decisiones. Sabiduría. Usted ve y comprende la vida a través de su interés por ganar dinero. Su juicio carece de equilibrio. Poder. Usted no puede ir más allá de lo que puede realizar con su dinero y su visión limitada. Centro. Si usted está centrado en el trabajo. Seguridad. Usted tiende a definirse por su rol laboral. Solo se siente cómodo cuando está trabajando. Guía. Usted basa sus decisiones en las necesidades y expectativas de su trabajo. Sabiduría. Usted tiende a limitarse a su rol laboral.
El trabajo es su vida. Poder. Sus acciones están limitadas por modelos de roles laborales, por las oportunidades ocupacionales, las imposiciones organizacionales, las percepciones de su jefe y su posible incapacidad en algún momento de su vida para realizar un trabajo en particular. Centro. Si usted está centrado en las posesiones. Seguridad. Su seguridad se basa en su reputación, en su estatus social, en las cosas tangibles que posee. Usted tiende a comparar a lo que tiene con lo que tienen otros. Guía. Usted basa sus decisiones en lo que protegerá, aumentará o pondrá más de manifiesto sus posesiones. Sabiduría. Usted ve el mundo en términos de relaciones comparativas de orden económico y social. Poder. Usted funciona dentro de los límites de lo que puede comprar o de la posición social que puede lograr. Centro. Si usted está centrado en el placer. Seguridad. Usted se siente seguro solo cuando está en la cima del placer. Su seguridad es breve, le entontece y depende del ambiente. Guía. Usted basa sus decisiones en lo que le proporcionará mayor placer. Sabiduría. Usted ve el mundo en términos de lo que obtiene de él. Poder. Su poder es casi inexistente. Centro. Si usted está centrado en los amigos. Seguridad. Su seguridad está en función del espejo social. Usted depende muchísimo de las opiniones de los otros. Guía. Su criterio para tomar decisiones es ¿qué pensarán ellos? Es muy fácil que usted se sienta amenazado. Sabiduría. Usted ve el mundo a través de una óptica social. Poder. Usted está limitado por su zona de confort social. Sus acciones son tan volubles como sus opiniones. Centro. Si usted está centrado en los enemigos. Seguridad. Su seguridad es volátil. Se basa en los movimientos de su enemigo. Usted está siempre preguntándose qué es lo que está tramando el otro. Usted busca justificación y ratificación entre quienes tienen opiniones análogas a las suyas. Guía. Usted se guía en términos de contradependencia por las acciones de su enemigo. Usted toma sus decisiones basándose en lo que pueda hacer daño a su enemigo. Sabiduría. Su juicio es estrecho y distorsionado. Usted es autoprotector, hiperreactivo y a menudo paranoico. Poder. El pequeño poder del que usted dispone proviene de la cólera, la envidia, el resentimiento y la venganza, energía negativa que consume y destruye. Le queda muy poca energía de otro tipo. Centro. Si usted está centrado en la Iglesia. Seguridad. Su seguridad se basa en la actividad de la Iglesia y en la estima que le tienen las personas con autoridad e influencia en la Iglesia. Usted encuentra seguridad e identidad en etiquetas y comparaciones religiosas. Guía. Usted se guía por el modo en que los demás evalúan sus acciones en el contexto de las enseñanzas y expectativas de la Iglesia. Sabiduría. Usted ve el mundo en términos de creyentes y no creyentes, feligreses y no feligreses. Poder. El poder percibido proviene de su posición o rol en la Iglesia. Centro. Si usted está centrado en sí mismo. Seguridad. Su seguridad cambia constantemente. Guía. Sus criterios para juzgar son, si es agradable, lo que yo quiero es, lo que necesito es, ¿qué tiene eso que pueda gustarme? Sabiduría. Usted ve el mundo según la forma en que le afectan las decisiones, acontecimientos o circunstancias. Poder. Su capacidad para actuar se limita a sus propios recursos, sin los beneficios de la interdependencia. Un centro de principios. Al centrar nuestra vida en principios correctos, creamos una base sólida para el desarrollo de los 4 factores sustentadores de la vida. Nuestra seguridad proviene entonces de saber que, a diferencia de otros centros, basados en personas o cosas, sujetas a cambios frecuentes e inmediatos, los principios correctos no cambian. Podemos depender de ellos. Los principios no reaccionan ante nada, no enloquecen ni empiezan a tratarnos de otro modo. No se divorcian de nosotros ni se van con nuestros mejores amigos.
no están ansiosos por conquistarnos. No pueden pavimentar nuestro camino con parches y remiendos rápidos. Su validez no depende de la conducta de otros, ni del ambiente ni de la moda del día. Los principios no mueren. No están un día aquí para irse al día siguiente. Están a salvo de incendios, terremotos o robos. Los principios son verdades profundas, fundamentales, verdades clásicas, denominadores comunes. Son hebras estrechamente entretejidas que atraviesan con exactitud, consistencia, belleza y fuerza la trama de la vida. Incluso entre personas o circunstancias que parecen ignorarlos, podemos sentirnos seguros sabiendo que son más grandes que las personas y las circunstancias, y que han triunfado durante miles de años, una y otra vez. Lo que es más importante, podemos sentirnos seguros sabiendo que estamos en condiciones de aplicarlos a nuestras vidas, con nuestra propia experiencia. Desde luego, no somos omniscientes. Nuestro conocimiento y comprensión de los principios correctos están limitados por nuestra propia falta de conciencia respecto de nuestra verdadera naturaleza y del mundo, que nos rodea, y por el diluvio de filosofías y teorías tendenciosas que no guardan armonía con los principios correctos. Esas ideas se aceptarán durante una temporada, pero lo mismo que en muchos otros casos anteriores, no habrán de durar porque sus cimientos son falsos. Somos limitados, pero podemos hacer retroceder los límites. La comprensión del principio de nuestro propio desarrollo nos permite escoger principios correctos con la confianza de que, cuanto más aprendamos, con mayor claridad podremos enfocar la óptica a través de la cual vemos el mundo. Los principios no cambian. La comprensión que tenemos de ellos, sí. La sabiduría y la guía que acompañan a la vida centrada en principios provienen de mapas correctos, del modo en que las cosas son realmente, han sido y serán. Los mapas correctos nos permiten ver con claridad a dónde queremos ir y cómo llegar allí. Podemos tomar nuestras decisiones usando los datos correctos que permitirán una realización posible y significativa. El poder personal que surge de la vida centrada en principios es el poder de un individuo autoconsciente, inteligente, proactivo, no limitado por las actitudes, conductas y acciones de los demás, ni por muchas de las circunstancias e influencias ambientales que coartan a otras personas. La única limitación real del poder está constituida por las consecuencias naturales de los principios mismos. Podemos elegir libremente nuestras acciones, basándonos en nuestro conocimiento de los principios correctos, pero no tenemos la libertad de elegir las consecuencias de esas acciones. No se puede levantar una punta del palo sin levantar también la otra. Los principios siempre tienen consecuencias naturales. Hay consecuencias positivas cuando vivimos en armonía con ellos. Las consecuencias son negativas cuando los ignoramos. Pero como esos principios se aplican a todo el mundo, se tenga o no conciencia de ello, esta limitación es universal, y cuanto más sabemos de los principios correctos, mayor es nuestra libertad personal para actuar con sabiduría. Centro. Si usted está centrado en principios. Seguridad. Su seguridad se basa en principios correctos que no cambian, sean cuales fueren las condiciones o circunstancias externas. Usted sabe que los verdaderos principios pueden ensayarse repetidamente en su propia vida a través de sus propias experiencias. Como medida del autoperfeccionamiento, los principios correctos funcionan con exactitud, consistencia, belleza y fuerza. Los principios correctos le ayudan a comprender su propio desarrollo, dotándolo de la confianza necesaria para aprender más, con lo cual se acrecienta su conocimiento y comprensión. Su fuente de seguridad le proporciona un núcleo inamovible, constante, infalible, para que usted vea el cambio como una excitante aventura y como oportunidad para realizar aportaciones significativas. Guía.
Usted se guía por una brújula que le permite ver a dónde quiere ir y cómo se llega allí. Usted utiliza datos precisos que hacen posibles decisiones practicables y significativas. Usted se distancia de las situaciones, emociones y circunstancias de la vida y observa el lado equilibrado. Sus decisiones y acciones reflejan consideraciones e implicaciones a corto y largo plazo. En todas las situaciones, usted determina consciente y proactivamente la mejor alternativa, basando sus decisiones en una conciencia moral educada por principios. Sabiduría. Su juicio abarca un amplio espectro de consecuencias a largo plazo y refleja un equilibrio sabio y una convicción serena. Usted ve las cosas de modo diferente y no piensa ni actúa igual que un mundo en gran medida reactivo. Usted ve el mundo a través de un paradigma fundamental para una vida efectiva y previsora. Usted ve el mundo en los términos de lo que puede hacer por ese mundo y su gente. Usted adopta un estilo de vida proactivo que busca servir y ayudar a otros. Usted interpreta todas las experiencias de la vida como oportunidades para aprender y realizar aportaciones. Poder. Su poder solo está limitado por su comprensión y observación de las leyes naturales y los principios correctos. Usted se convierte en un individuo autoconsciente, inteligente, proactivo, considerablemente libre respecto de las actitudes, conductas o acciones de los otros. Su capacidad para actuar va más allá de sus propios recursos y alienta niveles altamente desarrollados de interdependencia personal. Sus decisiones y acciones no son impulsadas por limitaciones económicas o circunstanciales. Usted experimenta una libertad interdependiente. Al centrar nuestras vidas en principios intemporales, constantes, creamos un paradigma fundamental de la vida efectiva. Es el centro que sitúa en perspectiva a todos los otros centros. Recuerde que su paradigma es la fuente de la que fluyen sus actitudes y conductas. Un paradigma es como un par de lentes. Afecta el modo en que lo vemos todo en la vida. Si miramos las cosas a través del paradigma de los principios correctos, lo que vemos será espectacularmente distinto de lo que se percibiría a través de cualquier otro paradigma centrado. En el apéndice de este libro he incluido un cuadro detallado que muestra cómo cada uno de los centros que hemos examinado puede afectar el modo en que se ven todas las otras cosas. Pero para comprender rápidamente las diferencias que su centro determina, consideremos el ejemplo de un problema específico tal como aparece a través de los diferentes paradigmas. Mientras lee, trate de ir poniéndose cada par de lentes. Trate de sentir las respuestas que surgen de los diferentes centros. Supongamos que esta noche ha invitado a su esposa a un concierto. Usted tiene las entradas. Ella está entusiasmada. Son las 4 de la tarde en la oficina. De pronto, su jefe le llama y le dice que necesita su ayuda durante unas cuantas horas para preparar una reunión importante que tendrá lugar a las 9 de la mañana del día siguiente. Si usted está mirando a través de lentes centrados en el cónyuge o en la familia, su principal preocupación será su mujer. Tal vez le diga al jefe que no puede quedarse, y la llevará a ella al concierto en un esfuerzo por hacerla feliz. Quizás sienta que tiene que quedarse para mantenerse en su puesto, pero lo hará de mala gana, ansioso por la posible reacción de su mujer, tratando de justificar su decisión y protegerse de la frustración o irritación de su esposa. Si usted está mirando a través de una lente centrada en el dinero, pensará sobre todo en las horas extras que le pagarán y en la influencia que puede tener en un ascenso potencial el hecho de que se quede a trabajar hasta tarde. Tal vez llame por teléfono a su esposa y le diga que tiene que quedarse, dando por sentado que ella comprenderá que los requerimientos económicos son prioritarios. Si usted está centrado en el trabajo, probablemente piense en la oportunidad que se le presenta. Podría ganar algunos puntos con el jefe y ascender en su carrera. Tal vez se alegre de poder trabajar más de lo estipulado, como prueba de lo trabajador que es. Su esposa estará orgullosa de usted. Si usted está centrado en las posesiones, pensará en las cosas que podrá comprarse con lo que le paguen por las horas extras.
o considerará las ventajas que obtendrá su reputación en la oficina por el hecho de que se quede a trabajar hasta tarde. Todos sabrán mañana lo noble, sacrificado y dedicado que es usted. Si usted está centrado en el placer, lo probable es que rechace el trabajo y vaya al concierto, aunque a su mujer le hubiera gustado que se quedara a trabajar. Usted se merece una noche de diversión. Si usted está centrado en los amigos, su decisión se verá influida por el hecho de que haya invitado o no a algunos amigos a ir al concierto, o de que sus amigos de la oficina también se queden a trabajar.